Bien, estamos de regreso. Vamos a entrar en un tema que tiene directa relación con parte del discurso del día viernes en su cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, cuando mencionó que en la preparación del plan paso a paso de desconfinamiento hemos escuchado a las voces de la ciencia. Inmediatamente se produjo una respuesta por parte de una serie de científicos, personalidades vinculadas al mundo de las humanidades, de las comunicaciones, señalando que esta declaración no se condecía con la realidad, porque en definitiva había habido una serie de encuentros donde los científicos particularmente le habían hecho llegar al ministro de Salud, Enrique París, sus aprehensiones y sus dudas razonables respecto de acelerar el desconfinamiento. Queremos entrar directamente en lo que plantea justamente esta carta entregada, ¿no es cierto?, el fin de semana, con Gonzalo Bacigalupe. Él es doctor de la Universidad de Massachusetts Amherst, máster en salud pública de la Universidad de Harvard y psicólogo de la Universidad Católica, también profesor titular en la Universidad de Massachusetts Boston e investigador de la línea 6 CIGIDEN. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Mauricio y Mina, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, Gonzalo, partamos por esta carta que ustedes firmaron, donde ustedes hacen mención a una situación que se produce el día 6 de julio, cuando tienen esta reunión con el ministro, y quiero saber qué fue lo que pasó y qué es lo que les molestó finalmente de esta declaración que hace el presidente Sebastián Piñera. Bueno, en esta reunión, que fue una reunión que tuvimos con el ministro después de varias semanas en que él anunció que se reuniría con nosotros le habíamos mandado una carta al presidente cuando todavía el ministro Manalich era ministro de Salud. Y una de las cosas que hicimos fue mostrarle tanto los datos como algunas propuestas en términos de fortalecer la atención primaria y la prevención. Y fundamentalmente nosotros le propusimos, como lo habíamos hecho antes, que lo importante era cortar la cadena de contagio, hacer prevención, que de alguna manera los respiradores no iban a resolver el problema del contagio. Y una de las cosas que él nos dijo claramente es que no iba a haber un cambio de estrategia, pero además fue muy interesante porque el tiempo pasa muy rápido, muchas cosas pasan en unos pocos días, ¿no? Pero él dijo explícitamente en aquella reunión tampoco estoy de acuerdo en que liberemos rápidamente algunas zonas, se refería a algunas regiones. Y leo lo que él dijo porque lo transcribimos. Dice: no visualizo comenzar a bajar las cuarentenas, creo que eso va a ser una discusión larga, muy larga, y además debiera ser con mucha preparación. Y 2 días después, nosotros nos reunimos el lunes en la tarde, el miércoles en la mañana ya anunciaba que se desconfinaban las regiones de Aysén y Los Ríos, y fue en ese momento cuando se dio curso al plan paso a paso, que nosotros cuestionamos por una serie de razones. Es muy interesante porque en pocas semanas apareció este paso a paso. Y y el presidente mostró en la cuenta nacional una foto que era pública, había sido publicada en otros lados, pero sin habernos consultado o preguntado, y publicó la foto dando la impresión de que nosotros avalábamos la estrategia tanto anterior al paso a paso como la del paso a paso. Y eso no es cierto, realmente eso falta a la verdad. Nosotros no compartimos la estrategia global, que no es la de cortar la cadena de contagio, ni la implementación del plan a paso, que tiene una serie de problemas, como se ha reportado mucho en esta última semana. ¿Y ustedes, Gonzalo, mantienen esa posición viendo lo que ha venido ocurriendo con el paso de los días? Porque, por ejemplo, cuando se habla del desconfinamiento de 7 comunas de la región metropolitana, más 2 de la región de Valparaíso, ¿eso para ustedes es muy acelerado, pese a que la región metropolitana podría decir alguien, tiene como 60 comunas y desconfinaron 7 nomás? Mira, hoy día el Economist, en un artículo, no es una revista de izquierda ni de es una bastante proclive, digamos, a una economía liberal, el Economist dice que no se ha experienciado ni un rebrote ni una segunda ola, que todavía en el mundo aún no hemos hecho cargo de la primera ola. Y yo creo que aquí nosotros estamos en lo mismo, o sea, con cerca de 2.000 casos diarios de contagio, y con una mortalidad que ya, con un nivel de fallecidos que está en los 13.400 de acuerdo al DEIS. Es claro que todavía nosotros no hemos controlado la pandemia.
Si ustedes visitan, por ejemplo, las cartas que le envían las embajadas a sus ciudadanos en Chile, dicen claramente el contagio en Chile aún no está controlado, y no está controlado. Y es muy serio todavía en algunas regiones. Aquí estaba escuchando antes en la radio lo que ustedes conversaban respecto a la crisis en el sur, y yo pensaba, los anuncios diarios dan la impresión de que estuviera controlado el contagio, pero el contagio está completamente descontrolado en la zona norte, en la zona minera, donde extraímos la minería. En el sur hay algunos focos, como por ejemplo en Puerto Montt, que está muy relacionado con la extracción de salmón, y no nos debiera de alguna manera sorprender que tengamos una gran crisis justamente en el lugar donde se extraen los bosques y la celulosa, donde están ocurriendo la crisis con el mundo mapuche. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que tener claro que, volviendo al paso a paso, que uno de los grandes problemas es que no tenemos datos precisos para decidir si es bueno desconfinar y cómo desconfinar. No sabemos muy bien todavía, y como se le pregunta casi todos los días, bien qué significan los porcentajes en el caso de la trazabilidad. También ustedes lo han notado y lo han reconocido, que la velocidad de contagio, el R, no se ha estabilizado y ha habido un pequeño aumento. Entonces todavía yo creo que si uno mira las curvas, uno se da cuenta que se comienza a crear una especie de meseta antiplánica, es decir, 2.000 contagiados diarios es todavía bastante alto. Ahora, es obvio que después de casi 4 meses de una especie de confinamiento, pseudo-confinamiento, una pseudo-cuarentena no muy efectiva, con mucha gente en la calle, no sabemos muy bien cuál es el efecto todavía que tienen este desconfinamiento en las 7 comunas en Santiago y las 2 comunas en la región, este desconfinamiento dinámico que estamos viviendo. No tenemos los datos, ese es un gran problema. Nosotros usamos la metáfora de decir que vamos a una especie de un camión que va a toda velocidad, pero que tiene todavía mucho barro en el parabrisas. Y ese barro en el parabrisas no nos permite visualizar si el camino está despejado o todavía hay peatones cruzando o viene una curva muy grande. Es decir, estamos nuevamente a ciegas, un poquitito lo que pasó en abril, en este gran experimento social de las cuarentenas dinámicas. Estamos enfrentados a un experimento que puede, no sé, a lo mejor hay datos que tiene el gobierno y de hecho también el ministro nos dijo en esa reunión que se habían transparentado algunos datos, pero que era un movimiento hacia la transparencia, no necesariamente que se hubieran transparentado todos los datos. Los datos todavía se tratan como una especie de secreto de Estado. En realidad, una de las cosas que nosotros hemos pedido una y otra vez, no solo el grupo de los 40, pero otros científicos, expertos, colegio médico, es realmente una transparencia completa frente a los datos de la pandemia. La pandemia no debiera ser conceptualizada como una guerra. Eso es lo que planteamos, ¿no? Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Bacigalupe. Él es máster en salud pública de la Universidad de Harvard, profesor titular de la Universidad de Massachusetts. Gonzalo, tú has hablado del tema de la transparencia en los datos respecto de la trazabilidad. En otros países como Estados Unidos, quien da los datos, quien maneja las cifras, son organismos distintos al gobierno, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos... En el caso de Estados Unidos es CDC, sí. Uh-huh. Claro, tienes en la Universidad Johns Hopkins y tienes algo más también, entiendo. Claro, o sea, en Estados Unidos incluso está el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, que ni siquiera está ubicado en Washington. Sus oficinas principales están ubicadas en Atlanta, Georgia. Es un organismo de Estado, pero independiente de los avatares de gobiernos, políticos de gobierno. Entonces los datos no los produce, por así decirlo, la Casa Blanca o un departamento de la Casa Blanca. Lo pregunto porque naturalmente el manejo de la pandemia en cualquier gobierno del mundo está directamente relacionado con el éxito o fracaso también respecto de ese mismo gobierno en otros temas, ya sea si se reelige o no se reelige Trump en el caso de Estados Unidos o si esto le reditúa al gobierno, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué dirías tú? Porque yo creo que ustedes asumen que hay un cambio, me imagino, ¿no?, entre la gestión Mañalich respecto de la gestión
del ministro París. Pero ¿qué es lo que falta para que ustedes puedan tener acceso a esos datos? Porque ustedes siguen insistiendo en que no tienen acceso, que no hay transparencia. El ministro es interpelado todos los días y el ministro dice que esa transparencia existe. Entonces, ¿a quién le creemos entonces? Claro. Ahora, sí, yo cuando se dice que hay un cambio en la gestión entre el ministro Manalich y el ministro París, yo sería cuidadoso. No es tan claro que exista un cambio de gestión, hay un cambio de tono, pero un cambio de tono no significa que hubo un cambio de estrategia, y en eso ha sido muy explícito el ministro París. El ministro París no usa el terrorismo comunicacional como lo usaba el ministro Manalich, lo hace de una manera más gentil, pero él ha sido muy claro que las decisiones no las toma él, las toma un grupo de 20 o más personas que se reúnen en La Moneda al menos 2 veces a la semana, incluso 3. Él también fue muy explícito acerca de esto y lo es públicamente. Perdona, ese grupo no es el COVID-19, no es la mesa COVID-19. No es la mesa COVID-19, hay un comité de asesores científicos, hay varios comités, hay un comité de asesores de datos, hay un comité de asesor científico y está la mesa social. El comité de asesor científico también ha sido ha sido rechazado en algunas de las perspectivas. De hecho, yo creo que ese día el presidente, en vez de mostrar la foto de un grupo que nunca ha estado de acuerdo con la estrategia y que nunca la ha avalado y nunca la ha legitimado, debió haber mostrado el comité de asesores científicos, a la mesa COVID, en su cuenta nacional, porque ellos son parte de la estructura de la estrategia de salud. El comité de asesores, hay algunas, obviamente que hay un par de personas, mujeres entre paréntesis, que han sido muy claras en sus críticas y han estado en desacuerdo con que se acelere el desconfinamiento, pero como mesa, como comité, ellos continúan ahí todos los días asesorando al gobierno, incluso correcto, ahí está el colegio médico. Claro, pero Gonzalo, al final del día, la decisión de desconfinar, ¿de quién, o sea, a quién escuchó el ministro finalmente para tomar esa decisión? Yo no sé, porque tampoco escuchó a sus asesores y el colegio médico estuvo también en contra de ello, de esa desaceleración. Y nuevamente, insisto, yo creo que el problema grande no es tanto si deberíamos desconfinar o confinar, no sabemos porque no tenemos los suficientes datos, ¿no? Yo creo que aquí claramente eso se decidió en esta mesa de 20 más personas que se reúnen y que decidieron que esta iba a ser la velocidad a la cual iban a ir. Es una apuesta muy grande, y es una apuesta no solo sanitaria, es una apuesta política. Tú antes mencionaste al gobierno de Trump, de que de alguna manera la pandemia podía tener consecuencias negativas sobre su gobernabilidad o su futuro, por supuesto, pero por otro lado, eso es en el caso cuando los gobiernos tienen un compromiso grande de querer controlar la pandemia. En el caso de Trump no hay un compromiso como tal, en el caso de Bolsonaro tampoco, y tampoco creo que en el gobierno chileno exista un compromiso de controlar la cadena de contagio. Hay un compromiso de tratar a las personas que se enferman y ahora aparentemente hay un compromiso de tener una mejor idea de dónde están los casos, pero no hay un compromiso de cortar la cadena de contagio. Es decir, es esta mantención alta que ahora se ve como que se hubiera controlado la pandemia. Ya los políticos, la clase política, los gobiernos, habla casi de una post-pandemia, pero en realidad todavía, incluso el presidente en su entrevista esta semana dijo que bueno, que lo del plebiscito todavía estaba, era una cuestión en flujo, por así decirlo, no recuerdo exactamente las palabras que utilizó, pero yo creo que en este momento, y lo he dicho en otros contextos, hay más un interés en controlar a la población que en controlar a la pandemia. Es muy parecido a lo que sucede en el sur. No hay necesariamente un interés de resolver y dar autonomía al mundo mapuche, de alguna manera respetar sus derechos al Gualmapu, sino que más bien pareciera ser que el interés es controlar el territorio por fines específicos. Entonces yo creo que aquí esto se repite. Ahora estamos toda la atención en lo que está pasando en los hechos de violencia de esta última semana, que en cierta medida la reacción del gobierno es muy similar respecto a la pandemia. En vez de colaborar con todos los actores sociales, el gobierno se pone en pie de guerra, literalmente.
Gonzalo. En este caso, la población chilena. Gonzalo, apelo ahora a tu condición de psicólogo. A ver, considerando la altura en la que estamos, el tiempo que ha pasado, hoy se cumplen 5 meses de pandemia en Chile, llevamos como 4 meses más o menos cuarentenados entre lo dinámico, lo que ha regido y lo que se ha levantado, y la gente incluso antes que se levantaran las cuarentenas, donde se ha levantado ya estaba rompiendo la cuarentena. Veíamos con preocupación el flujo de gente en las calles, en fin, es como que ya hay millones de chilenos que no dan más. ¿Qué dirías tú respecto de esto? O sea, persistir en mantener estos confinamientos es realista, las consecuencias no son peores, la gente ya no está desesperada. ¿Cómo le dices tú a quien tiene que ganarse el pan para la noche, que tiene que seguir confinado? Exactamente, o sea, el confinamiento eterno y que no aparece como tuviera resultados positivos, es extremadamente doloroso y es insoportable. Nosotros efectivamente llevamos, para muchos nosotros, 5 meses, desde principios de marzo, mediados de marzo, en cuarentena. Eso es, por supuesto, insostenible, tiene consecuencias en la salud física, en la salud mental, en las relaciones familiares, en la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Eso tiene consecuencias económicas. De hecho, el problema es que el confinamiento nunca fue efectivo y real. Y las investigaciones ya están mostrando claramente que se disminuye la mortalidad en alrededor de un 80 o 90% cuando los países han hecho confinamiento efectivo por un periodo de 5, 6, 8, 9, hay distintos números, pero si hubo un periodo de 6 semanas hasta 9 semanas, pero si es efectivo, uno puede realmente darle un golpe duro al contagio y con lo cual uno le da un golpe duro a la mortalidad. Nosotros en Chile nos estamos acercando a los 14.000 fallecidos reales, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos, porque eso es lo que son las cifras del DEI, 13.426 el jueves pasado y 9.400, algo así, de acuerdo a las cifras oficiales que da todos los días el Ministerio. Esa cifra debiera haber sido mucho menor si es que hubiéramos hecho un confinamiento efectivo. Ahora, para hacer el confinamiento efectivo, y también el Grupo de los 40 lo ha dicho muchas veces, no basta simplemente decretar la cuarentena, debo facilitarla. Y ya sabemos, y me imagino que ya hay consenso, hemos siempre llegado tarde a ese apoyo. Todavía el famoso acuerdo que se hizo hace 6 semanas atrás, todavía en muchas de sus medidas, y lo reconocen todo tipo de economistas, todavía no está en completa implementación. Entonces, Gonzalo, tengo que estoy de acuerdo contigo, es muy complicado. Sí, perdona que te interrumpa, pero es que se nos acaba el tiempo, pero tengo que hacerte una pregunta clave, porque en entrevista el fin de semana, el presidente, haciendo la bajada de su cuenta, dice que por razones sanitarias el plebiscito podría no hacerse el 25 de octubre. Dice, esto puede cambiar, no hay un deadline absoluto, hay muchos países que han postergado sus elecciones. Así como está el panorama sanitario, ¿podría ocurrir esto? Bueno, esa frase, que es la que yo estaba tratando antes de citar, es peligrosa. Hay mucha incertidumbre y el presidente, en el fondo, ha agregado incertidumbre a lo que pueda pasar en los siguientes 80 días, que es cuando tenemos el plebiscito. Debemos tener el plebiscito y debemos trabajar para vivir con la pandemia, no solamente el modo pandemia, como dice la secretaria Rubilar, la ministra Rubilar, sino que efectivamente poder educarnos a todos para ver cómo hacemos para vivir con esta pandemia sin contagiarnos y poder ir al proceso constituyente, que no es solo la votación de ese día, sino que hay una serie de actividades y reflexiones que hay que tener para el proceso constituyente. Hay que protegerlo. Yo creo que aquí el presidente nuevamente se equivoca, agrega combustible a un ambiente bastante enrarecido, donde está la cuestión bastante polarizada. En este momento se debiera ligar ambos y decir, oye, vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que todos los chilenos puedan ir a votar, hacerlo de forma tranquila, pacífica, un proceso que ya nos costó muchas vidas entre octubre y enero del año pasado. Entonces yo creo que aquí nuevamente debería ser un compromiso, pero insisto, yo creo que a veces pareciera haber un compromiso por utilizar la pandemia o utilizar ciertos hechos de violencia, no para resolver las cuestiones, sino que para controlar el proceso. Yo creo que eso es
totalmente improcedente e insolente con la inteligencia de todos los habitantes en Chile. Realmente es sorprendente que el presidente pueda decir esto, porque da luces de que pueda ser utilizada la pandemia para controlarnos en nuestros procesos políticos. Yo creo que eso es totalmente inaceptable, y yo espero que el Congreso, que ha sido el que efectivamente ha estado gobernando en estas últimas semanas, deba ser muy explícito al respecto y tomar todas las medidas necesarias para cortar la cadena de contagio lo más posible, proteger a las personas de modo que podamos votar. Es proteger a nosotros todos como ciudadanos. Gonzalo, te dejamos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gonzalo Bacigalupe, muchas